16 minutos de la mañana y como habíamos anunciado, tenemos a dos invitados, uno chileno, otro venezolano con nosotros. El consultor y analista internacional Carlos Scaffi y Pablo Sánchez, quien es abogado venezolano y también profesor de la Universidad de Lima, pero residente en nuestro país desde hace más de 9 años. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Y la primera pregunta es abierta. ¿Cómo avanza? Primero, pareciera que hay un estancamiento en el camino, si es que no un retroceso en el camino para encontrar una solución real, clara, viable a la crisis humanitaria que se ha presentado concretamente en la frontera entre Perú y Chile, porque la migración es un fenómeno mucho más amplio para explorar. Pero vayamos a esta emergencia concreta. 250 personas en la frontera, durmiendo en el desierto, esperando que alguien voluntariamente les lleve un vaso de agua. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Igualmente, Fernando. Muy buenos días, Pablo. Un agrado. Lo primero señalar lo siguiente, es que hay una buena noticia, y esa buena noticia es que, consecuencia de los diálogos establecidos entre el viernes y este fin de semana entre las cancillerías, no solamente la peruana y chilena, sino que además la ecuatoriana, colombiana y a través del propio canciller venezolano, se está estableciendo un mecanismo que seguramente va a ser puesto a disposición y conocido, no sé si en las próximas horas, probablemente el día de mañana o tal vez pasado, para desarrollar básicamente dos acciones para mitigar lo que se está viviendo en la frontera. Me refiero a esta crisis migratoria con efecto humanitario, es decir, colocar a disposición un corredor humanitario vía terrestre que sin lugar a dudas va a tener que pasar por Ecuador y Colombia, y en los casos más críticos un puente aéreo. Pero lo importante, Mávila, en esta misma línea es que hay que guardar mesura y sensatez. Lo que no nos puede pasar es que por un asunto de esta índola que reviste la mayor importancia, que toca vidas de menores de edad, de niños recién nacidos, de mujeres y por cierto de migrantes, es que terminemos enfrascados en una tensión diplomática ambos gobiernos cuando tenemos una relación bicentenaria muy madura, muy sólida, y en esa misma línea además señalarte que esto es un tema latinoamericano. No podemos mirarnos solamente entre la cordillera, hay que involucrar, como ya se está haciendo, claro, lo debimos haber hecho probablemente con mayor antelación, pero hay que involucrar a Ecuador, hay que involucrar a Colombia, y ojo, que no se la lleve gratis el señor Maduro. El señor Maduro es el único responsable de este éxodo, que ha tenido más de 8 millones de venezolanos en el mundo. Y con serias repercusiones. Nosotros en Chile, la verdad de las cosas es que nuestra capacidad migratoria se agotó, no podemos más, tenemos más del 10% de la población básicamente de migrantes que, claro, cumplen las condiciones establecidas por el gobierno, pero la situación hoy particularmente es muy crítica y te decía yo, y respecto a la situación que escaló el fin de semana, y hasta el viernes particularmente, hay que ser muy cuidadosos en eso. Tenemos dos cancillerías de lujo, Torre Tagle como nuestra cancillería en Chile, y ambas saben que las relaciones diplomáticas no se conducen por la prensa. Usted entonces da por descontado que habrá una operación humanitaria de 5 países al menos. La pregunta es, ¿cuál es el papel de la OEA y quién financia esta operación que tomará ciertos gastos, porque desplazar a cientos de personas a lo largo de 4.000 kilómetros, eso toma varios días? Explíquenos, por favor, cuál es la fuente de financiamiento y qué papel tiene la OEA. Luego nos oiremos al abogado Pablo Sánchez. Don Fernando, yo le diría que más que la Organización de Estados Americanos, acá tiene un papel gravitante Naciones Unidas. Naciones Unidas a través de ACNUR y de la Organización Internacional de las Migraciones. Y aquí incluso yo voy a ser crítico, porque no solamente se trata de entregar, que son muy necesarios, kits sanitarios. Esta es una situación que se venía, y se venía desde el momento en que vimos este éxodo migratorio que pasó por las fronteras colombianas, pasó por Ecuador. Acá en Lima veíamos nosotros migrantes venezolanos empujando niños recién nacidos, niños de 5 años incluso, en coches por la Panamericana Sur, y nadie hacía nada. O los migrantes son seres invisibles, o solamente tenemos agencias que solamente tienen capacidad reactiva o proactiva. ¿Quién va a tener que asumir esto? Probablemente sea un esfuerzo mixto, sea multilateral, y naturalmente va a tener que involucrarse recursos de estas dos agencias de Naciones Unidas. Pablo, ¿qué papel cumple Venezuela en todo esto? Lo que acaba de decir Carlos es absolutamente cierto. Esto es una consecuencia del régimen chavista, pero cuando empezó el éxodo venezolano, de pronto, y no se pensó en la magnitud de venezolanos que saldrían del país. Recordemos que el propio presidente en su momento, Pedro Pablo Kuczynski,
declaró, bueno, las fronteras abiertas, le dio la bienvenida a los venezolanos. Hoy es motivo de crítica a esa decisión, porque bueno, estamos viendo que esto de pronto se rebasó. Pero, ¿qué papel puede desempeñar el gobierno de Maduro en las circunstancias actuales para contribuir con este corredor humanitario que se ha planteado? Muchas gracias, Mávila. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Qué gusto estar acá. Muy brevemente, sobre tu pregunta, que me parece la pregunta incómoda de la situación actual. Efectivamente, el gobierno venezolano tiene una política ambivalente, porque al principio no los aceptaba. Lo vimos hace poco, hace un par de años, que no había dejado de aceptar regreso de migrantes. Y por otro lado, ahora se ha inventado este plan Vuelta a la Patria, que no deja de ser un plan ligeramente ideológico, porque lo que trata de vender es que en Venezuela se vive mejor que en el resto de América Latina y que por eso los venezolanos quieren regresar. Sobre la crisis migratoria, creo que sería interesante, no sé, me parece, poner 3 puntos en la palestra. El primer punto, ¿cómo es posible que en una reunión que van a sostener autoridades para solucionar el problema no esté invitada ACNUR? Porque no estamos hablando de migrantes en este caso, estamos hablando de personas en situación de refugio. No es lo mismo. Una parte de ellos. Así es. ¿No? Segundo, estamos hablando de un corredor humanitario para regresarlos a Venezuela. Todos quieren regresar a Venezuela. Hemos escuchado hace poco el periodista que no sabía, de hecho, los venezolanos tienen miedo y no se atreven a decir si realmente lo que quieren es regresar a Venezuela o salir de Chile. No es lo mismo. Porque me parece que si se obliga a regresar a Venezuela, se estará violando el principio de no devolución, que es el principio fundamental del derecho humanitario. No puedes regresar a venezolanos que no quieren regresar a Venezuela porque piensan que Venezuela es un infierno. Y el tercer punto, quizá el más incómodo de todos, no solamente hay venezolanos, también hay haitianos y hay colombianos. ¿Qué va a pasar con ellos? De acuerdo, vamos a ir a una pausa y veremos de contestar esas 3 preguntas importantes planteadas por el abogado Pablo Sánchez. Estamos conversando con 2 observadores internacionales, ambos establecidos en nuestro país ya después de varios años, el abogado Pablo Sánchez de Chile y el analista internacional, señor Carlos Scafi, de origen venezolano. Chileno, perdóneme usted, estoy confundiendo. Usted es venezolano, usted es chileno. Sí, y el señor Pablo Sánchez nos hizo una lista de 3 puntos que debían ser resueltos, ¿no? Mencionó usted, por una parte, el tema de ACNUR, cuál es la función de ahí. En segundo lugar, qué facilidades dará Venezuela para que se concrete el retorno de los que lo quieren, solo de los que lo quieren, dijo usted, y nos precisó también el tipo de reuniones internacionales que pueden haber hoy en la zona para que haya una solución. ¿Qué conclusión saca usted de estas vías que se están explorando? Bueno, en primer lugar, ya todos lo sabemos, ha aparecido una noticia donde Conviasa estaría aterrizando un avión en Arica para llevarse a los venezolanos y para eso están participando las autoridades venezolanas en virtud de este plan que se llama Vuelta a la Patria en Venezuela, que repito, es para intentar mandar un mensaje internacional donde pareciera que Venezuela se vive mejor que en los demás países. Sobre lo de ACNUR me parece muy importante porque no solamente son migrantes los que están acá, y yo creo que eso es lo incómodo de hablar. Son refugiados, lo hemos visto en las fotos. La mayoría de personas son madres con niños y bebés en brazos. ¿Cómo un niño de 4 años va a representar una amenaza para algún país de América Latina? Entonces, cuando son refugiados, la condición jurídica es diferente. Una persona refugiada debe ser admitida en cualquier país miembro de ACNUR. Y tanto Chile como el Perú son miembros de ACNUR. Creo que en eso quizá la solución estaría que el resto de América Latina empiece a imitar lo que hasta ahora ha sido la política migratoria peruana, que yo sí creo que es una política migratoria ejemplar. Hemos visto ayer el ministro del Interior decirlo, también lo hemos visto en la superintendente de Migraciones decirlo, cómo hacían énfasis en que estos siguientes 6 meses va a haber un proceso de registro de venezolanos. Y los que no se registren, solo los que no cumplan con registrarse o regularizarse en estos siguientes 6 meses, van a ser tramitados de un procedimiento administrativo para que sean expulsados del país por no querer registrarse. Porque evidentemente alguien que no se quiere registrar algo esconde. Pero repito, primero permitamos que entren y se registren. Señor Scafi,
¿Qué cosa quiere complementar a lo dicho por Pablo Sánchez? Sobre esa posibilidad. A ver, yo le diría que en este minuto es una decisión, en este caso unilateral, de quienes voluntariamente, estas familias de venezolanos han decidido salir de Chile. Yo pongo el acento en esto, no son expulsados. Las personas que están en esta frontera de origen venezolano no están en condición de expulsados, han querido salir naturalmente de Chile. Obviamente yo creo que así, acá a modo de crítica, lo que sí debería haber y debió haber es mayor coordinación. Una mayor coordinación. ¿Por qué han decidido súbitamente salir de Chile? Hay una razón chilena que tiene que ver con el cambio de la política migratoria en Chile. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Una política migratoria que cada país la adopta de manera legítima, cada país es soberano en la necesidad de resguardar sus fronteras y adoptar procedimientos migratorios. No sé si se lo comenté, don Fernando, sí. Chile rebasó la capacidad migratoria. Tenemos más del 10%, por lo tanto no podemos. Pero en el caso particular de estas familias que están decidiendo salir, seguramente lo harán por decisiones respecto a que el país se está creciendo, ausencia de trabajo, en fin. Pero a ver, el endurecimiento de las medidas que se adoptaron en Chile, el Ministerio Público, en fin, ¿fue por qué? ¿Por la cantidad de personas indocumentadas que incumplían, el aumento de la inseguridad o porque Chile estaba rebasado de migrantes? A ver, yo te diría que... Porque, ojo con eso, la pregunta de Fernando era interesante, es decir, ¿salen voluntariamente o porque no les queda otro camino debido a que ha habido un súbito cambio en la legislación que no les da la oportunidad de poder permanecer de manera legal? Yo te diría, Mavila, que a ver, lo primero es que Chile es un país de tradición migratoria, o sea, nosotros nos hemos caracterizado, yo te diría, desde el año 90 en albergar y recibir migrantes de Latinoamérica, no solamente latinoamericanos, y incorporándolos de manera plena a la sociedad chilena. Particularmente este caso se debe a una sucesión de hechos de violencia. Vimos nosotros, de hecho, se promulga una ley, la ley Naín Retamal en Chile, en donde es una ley que le permite a Carabineros de Chile poder utilizar sus armas de manera legítima, en plena defensa. Naturalmente, y en paralelo a ello, el presidente Boric lo único que destacó y efectivizó fue realizar y poner el acento básicamente en reforzar la política migratoria de las fronteras y naturalmente esto lo acoge la Fiscalía de la Nación. No solo eso, sí, claro. Boric, también anunció que no se regularizaría más a gente irregular. A la gente que ingresaba de manera irregular al país, pero con natural derecho, don Fernando, una decisión legítima. Yo no pongo en duda que sea su derecho, pero es un cambio de la actitud que se tenía hasta entonces, sobre todo lo que había preconizado Boric durante la campaña, que él recibiría a personas que entren a su país porque dejaban, como lo ha recordado Pablo Sánchez, un país dictatorial. Ese era el compromiso de Boric. Claro, fue un discurso, como usted lo dice, fue un discurso de campaña. Unas cosas son con guitarra y otras con cajón. El presidente se sentó en la moneda y comenzó a entender la problemática que tenía el país. Finalmente el presidente Boric, el presidente de todos los chilenos. Es decir, que era un candidato que no entendía la problemática. Yo no diría eso, Mávila, yo diría que era un candidato que claramente tenía mucha voluntad, probablemente una vocación latinoamericana en cuanto al procedimiento migratorio, pero las condiciones particularmente dadas en este minuto, yo creo que han llevado naturalmente a adoptar una posición legítima de resguardo fronterizo. Pablo, ¿qué pasaría con las personas? Porque interesante lo que anotabas respecto a que esto Maduro va a cambiar, digamos, el discurso. Supongamos que llega el avión, se suben los venezolanos, regresan a Caracas, en fin. El señor Maduro va a decir, bueno, han venido porque la pasaban mal allá y aquí la pasan mejor. Pero creo que esa no es la verdad. Es un discurso que favorece a Maduro. Pero ¿y qué pasará? ¿Cuál es la realidad que van a encarar estas personas al volver? La realidad que van a encarar es una realidad que seguramente va a estar peor de lo que estaba cuando ya se fueron del país. Pero digo, por medidas concretas del gobierno. Es decir, ¿podría haber represalias? Me pongo a pensar. De pronto, en un régimen como el de Maduro, que no ofrece ningún tipo de garantías. Perfectamente podrían haber represalias. Es más, a ninguno de los 250 se les ha preguntado cuál es tu nombre y si estás de acuerdo en regresar o no a Venezuela. Yo realmente creo que la mayoría no quiere regresar a Venezuela, sino quiere cerrar la frontera. Pero hay algunos que han declarado que sí, que dicen solamente quiero cruzar para ir a mi país. Así es. Solamente quiero cruzar por Perú, atravesar la frontera y llegar a mi país. Pero no quieren montarse en un avión. Porque yo creo, a ver, si una persona dice, yo quiero cruzar para llegar a mi país, porque está 17 días encerrada en la frontera, durmiendo en la intemperie, durmiendo en bolsas de basura, evidentemente va a decir lo que sea para que lo dejen pasar. Pero claro, es distinta esa situación a que le digan, ya no va a haber ningún corredor terrestre donde te vas a poder desviar,
no vas a poder ir a ningún otro país, sino vas a regresar a Venezuela. Me parecería interesante saber qué dicen las personas sobre esa opción. Hemos visto que ni siquiera les han dicho que podría haber un avión disponible. Los migrantes que están en la frontera no saben que podrían ser regresados a Venezuela por avión, que no es lo mismo que por vía terrestre. ¿Qué nos enseña el caso chileno? Porque han habido ya, creo, a algunos aviones que han partido de Chile hacia Venezuela, llevando a venezolanos. ¿Qué cosa enseña eso? ¿Que sí hay algunos venezolanos que quieren regresar a su país o no? Los aviones que han salido desde Chile ¿Sí? han sido aviones en procesos de deportación, en procesos de expulsión. Hemos visto el famoso avión de Conviasa, llevó a 60 migrantes que tenían procesos administrativos sancionadores en Chile y que fueron expulsados de Chile. No ha existido ningún avión de venezolanos voluntarios regresando a Venezuela hasta el día de hoy. Los aviones que han salido, este único avión, es un avión que era un proceso de castigo entre personas. Y para eso quisiera traer a colación una estadística que me parece muy interesante. Podría pensarse que lo que está ocurriendo en América Latina, en algunos países, es un asunto sobre todo de popularidad política. Hace poco ha salido en Chile, hace menos de 3 días, como 84% de los chilenos estaban de acuerdo en expulsar a cualquier migrante ilegal del país. No sancionar, no multar, expulsar. Entonces, claro, ya se vuelve un tema de si yo digo esto, voy a ganar popularidad política. Y eso es lo grave, porque en el momento que las personas dejan de importar y ya lo que importa es la ideología y la popularidad, ahí es donde las cosas se empiezan a pervertir, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Han estado con nosotros Carlos Escafi, Pablo Sánchez. Muchísimas gracias por sus ideas planteadas, por sus propuestas y el análisis y el debate que hemos tenido aquí en RPP. Tenemos que ir a una pausa, Fernando, 8:48 y regresamos con más en Ampliación de Noticias.